El deseado de todas las gentes, capítulo 33. ¿Quiénes son mis hermanos? Los hijos de José distaban mucho de simpatizar con Jesús en su obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y sus labores los llenaban de asombro y congoja. Oían que pasaba noches enteras en oración, que durante el día lo rodeaban grandes compañías de gente y que no se tomaba siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante lo estaba agotando. No podían explicar su actitud para con los fariseos y algunos temían que su razón se estuviese alterando. Sus hermanos oyeron hablar de eso y también de la acusación presentada por los fariseos de que expulsaba a los demonios por el poder de Satanás. Sentían agudamente el oprobio que les reportaba su relación con Jesús. Sabían qué tumulto habían creado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se indignaban porque denunciaba a los escribas y fariseos. Llegaron a la conclusión de que debía ser persuadido u obligado a dejar de trabajar así, e indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podrían persuadirlo a ser más prudente. Precisamente antes de esto, Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo. Y los fariseos habían reiterado la acusación. Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino, podrían ser perdonados porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarlo. Es por medio del Espíritu Santo que obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que esa obra divina proviene de Satanás, cortan el canal por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma. Los fariseos a quienes Jesús dirigió esa amonestación no creían la acusación que presentaban contra él. No había uno solo de esos dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador. Habían oído en su propio corazón la voz del Espíritu que lo declaraba el ungido de Israel y los instaba a confesarse sus discípulos. A la luz de su presencia, habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia que ellos no podían crear. Pero después de rechazarlo,
habría sido demasiado humillante recibirlo como Mesías. Habiendo puesto los pies en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar su error. Y para no tener que reconocer la verdad, trataban con violencia desesperada rebatir la enseñanza del Salvador. La evidencia de su poder y misericordia los exasperaba. No podían impedir que el Salvador realizase milagros, no podían acallar su enseñanza, pero hacían cuanto estaba a su alcance para representarlo mal y falsificar sus palabras. Sin embargo, el convincente Espíritu de Dios los seguía y tenían que crear muchas barreras para resistir su poder. El agente más poderoso que pueda ponerse en juego en el corazón humano estaba contendiendo con ellos, pero no querían ceder. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazo de esa luz que los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia, esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. La luz viene al alma a través de la palabra de Dios, de sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales. Y la segunda revelación de luz se discierne menos claramente. Así aumentan las tinieblas hasta que anochecen el alma. Así había sucedido con esos dirigentes judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero con el fin de resistir a la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al hacer eso, prefirieron deliberadamente el engaño. Se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. Estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, se hallaba la amonestación contra las palabras ociosas y malignas. Las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero las palabras son más que un indicio del carácter. Tienen poder para afectar al carácter. Los hombres son influenciados por sus propias palabras. A menudo, bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas, dicen algo que no creen en realidad, pero la expresión produce un efecto en los pensamientos. Son engañados por sus palabras y llegan a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás.
habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrarse que tienen razón, hasta que llegan a creer que realmente la tienen. Es peligroso pronunciar una palabra de duda, peligroso cuestionar y criticar la verdad divina. El hábito de hacer críticas descuidadas e irreverentes afecta al carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. Más de un hombre que cede a este hábito lo ha hecho inconsciente del peligro, hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo: toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Luego añadió una advertencia a quienes habían sido impresionados por sus palabras. Lo habían oído gustosamente, pero que no se habían entregado para que el Espíritu Santo morase en ellos. No solo por la resistencia, sino también por la negligencia es destruida el alma. Jesús dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. En los días de Cristo, como hoy, eran muchos los que parecían momentáneamente emancipados del demonio de Satanás. Por medio de la gracia de Dios, habían quedado libres de los malos espíritus que dominaron su alma. Se gozaban en el amor de Dios, pero, como los oyentes representados en la parábola por el terreno pedregoso, no permanecían en su amor. No se entregaban a Dios diariamente para que Cristo morase en su corazón. Y cuando volvía el mal espíritu, con otros 7 espíritus peores que él, quedaban completamente dominados por el poder del maligno. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión.
y Él no quiere que otra autoridad sea reconocida en ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable a los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el malvado. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o de otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente servir al reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y lo hará su morada. La única defensa contra el maligno es Cristo morando en el corazón por medio de la fe en su justicia. A menos que lleguemos a estar conectados vitalmente con Dios, jamás podremos resistir los efectos profanos del egoísmo, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchos malos hábitos y por un tiempo separarnos de Satanás, pero sin una conexión vital con Dios, a través de nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una comunión continua, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Jesús dijo: el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Nadie se endurece tanto como el que ha despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado en rechazar a Cristo es un paso hacia el rechazo de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable y por desoír la invitación de la misericordia podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida y lo avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros comisionados y escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Siempre que uno haga eso, no puede hallar esperanza o perdón y finalmente perderá todo deseo de reconciliarse con Dios.
Mientras Jesús estaba todavía enseñando a la gente, sus discípulos trajeron la noticia de que su madre y sus hermanos estaban afuera y deseaban verlo. Él sabía lo que sentían en su corazón y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo el que reciba a Cristo por la fe estará unido a Él por un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Serán uno con Él, como Él era uno con el Padre. Al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús y más estrechamente que a través de un vínculo natural con Él. Sus hermanos no se beneficiarían de su conexión con Él a menos que lo aceptasen como su Salvador personal. ¿Qué apoyo habría encontrado Jesús en sus parientes terrenales si hubiesen creído en Él como enviado del cielo y cooperado con Él en hacer la obra de Dios? Su incredulidad echó una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. Fue una parte de la amargura de esa copa de desgracia que Él bebió por nosotros. El Hijo de Dios sentía agudamente la enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio y le resultaba muy dolorosa en su hogar, porque su propio corazón estaba lleno de bondad y amor y apreciaba la tierna consideración en las relaciones familiares. Sus hermanos deseaban que él cediese a sus ideas, cuando una actitud tal habría estado en completa contradicción con su misión divina. Consideraban que él necesitaba de sus consejos. Los juzgaban desde su punto de vista humano y pensaban que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y fariseos, evitaría las controversias desagradables que sus palabras despertaban. Pensaban que estaba loco al pretender que tenía autoridad divina y al presentarse ante los rabinos como reprobador de sus pecados. Sabían que los fariseos estaban buscando ocasiones de acusarlo y les parecía que ya le había causado bastantes. Con un campo visual estrecho, no podían sondear la misión que había venido a cumplir y por tanto no podían simpatizar con él en sus pruebas. Sus palabras groseras y carentes de aprecio demostraban que no tenían verdadera percepción de su carácter.
y que no discernían cómo lo divino se fusionaba con lo humano. Con frecuencia lo veían lleno de pesar, pero en vez de confortarlo, su genio y sus palabras solo herían su corazón. Su naturaleza sensible era torturada, sus motivos mal comprendidos, su obra mal entendida. A menudo sus hermanos presentaban la filosofía de los fariseos, trillada y envejecida, y se atrevían a pensar que podían enseñar al que entendía toda la verdad y comprendía todos los misterios. Condenaban libremente lo que no podían entender. Sus reproches lo herían hasta los tuétanos y cansaban y angustiaban su alma. Profesaban tener fe en Dios y creían que lo estaban vindicando, cuando Dios estaba con ellos en la carne y no lo reconocían. Estas cosas hacían muy espinosa la senda de Jesús. Tanto se condolía Cristo de la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un alivio ir a donde ella no reinaba. Había un hogar que le agradaba visitar: la casa de Lázaro, María y Marta. Porque en la atmósfera de fe y amor su espíritu hallaba descanso. Sin embargo, no había nadie en la tierra que pudiese comprender su misión divina ni conocer la carga que llevaba en favor de la humanidad. Con frecuencia podía hallar descanso únicamente estando a solas y en comunión con su Padre Celestial. Los que son llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen que soportar incomprensión y desconfianza aún en su propia casa, pueden hallar consuelo en el pensamiento de que Jesús soportó lo mismo. Se compadece de ellos, los invita a hallar compañerismo en Él y alivio donde Él lo halló, en la comunión con el Padre. Los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados huérfanos para sobrellevar solos las pruebas de la vida. Él los recibe como miembros de la familia celestial. Los invita a llamar a su Padre, Padre de ellos también. Son sus pequeñitos, caros al corazón de Dios, vinculados con Él por los vínculos más tiernos y permanentes. Tiene para con ellos una ternura muy grande que supera la que nuestros padres o madres han sentido hacia nosotros en nuestra incapacidad, así como lo divino supera a lo humano. En las leyes dadas a Israel hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo. Cuando por causa de la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio
y a venderse como esclavo, el deber de redimirlo a él y su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Así también, la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia, perdida por el pecado, recayó sobre quien era pariente cercano nuestro. Y con el fin de redimirnos, Él se hizo pariente de nosotros. Más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante, es el Señor, nuestro Salvador. Él dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Cristo ama a los seres celestiales que rodean su trono. Pero, ¿qué explicará el gran amor con que nos amó a nosotros? No lo podemos comprender, pero en nuestra propia experiencia podemos saber que es verdad. Y si mantenemos una relación de parentesco con Él, con qué ternura debemos considerar a los que son hermanos y hermanas de nuestro Señor. ¿No debiéramos ser rápidos para reconocer los derechos de nuestra relación divina? Adoptados en la familia de Dios, ¿no honraremos a nuestro Padre y a nuestra parentela?